Jorge Luis Borges se alza como una figura fundamental para el fenómeno literario del boom latinoamericano, principalmente por haber sido el arquitecto que renovó el lenguaje literario en un periodo donde la narrativa parecía limitada a las descripciones del mundo natural de la tierra o la selva. Su etapa narrativa más influyente, que cobra fuerza hacia el año 1939, lo establece como un precursor indiscutible al proponer una fantasía desbordada donde la historia real deja de ser el centro para convertirse en una simple excusa en la elaboración de complejos universos de ficción. Esta renovación no fue solo estética, sino que estuvo profundamente marcada por lo que la crítica denomina la síntesis dialéctica de sus dos linajes. Borges construyó su identidad y su obra a partir de una dicotomía personal. Por un lado, el mundo de las armas, representado por sus antepasados militares y la acción física. Por otro, el mundo de las letras, forjado en la vasta biblioteca de su padre y su formación intelectual. Esta unión de opuestos le permitió a Borges tratar temas como el duelo físico y el valor personal desde una perspectiva metafísica e intelectual, elevando la acción a una categoría de análisis filosófico. Así, su obra logra una armonía perfecta entre los datos de la realidad y los elementos fantásticos, integrándolos de forma tan natural en la trama que muchos críticos ven en sus relatos, como Ficciones y el Aleph, el verdadero inicio del realismo mágico. Laberintos de tiempo y el punto que todo lo contiene. Uno de los pilares que sostiene el interés universal por la obra de Borges es su tratamiento revolucionario del tiempo y el espacio. El autor desafió las categorías absolutas y exploró con maestría conceptos filosóficos como la infinitud y la circularidad del tiempo, apoyándose en la antigua idea pitagórica de que tanto los hombres como los astros están condenados a regresar de forma cíclica. Esta visión sugiere que el cosmos es una repetición eterna, un concepto que Borges no solo plasmó en su prosa, sino también en poemas como La noche cíclica, donde el microcosmos y el macrocosmos se reflejan mutuamente hasta el infinito. El ejemplo más radical de este desafío a las leyes físicas se encuentra en su relato El Aleph, donde propone la existencia de un solo punto en el espacio que contiene, de manera simultánea y sin superponerse, todos los puntos del universo. Esta idea de que la totalidad puede ser cifrada en un espacio puntual refleja una obsesión filosófica por conjugar lo uno con lo diverso, un interés que Borges compartía con las categorías de Schopenhauer. Para el autor, el tiempo y el espacio no son verdades absolutas, sino percepciones humanas, lo que le permite jugar con la idea de laberintos que no son solo físicos, sino temporales. En sus propios sueños, Borges describía estos laberintos como cámaras subterráneas idénticas donde, al cruzar una ventana, se llegaba siempre a una habitación igual a la anterior, sugiriendo que la repetición eterna es, en realidad, una forma de orden absoluto. El universo como biblioteca. El orden de Babel. Para Borges, el universo y la biblioteca no son conceptos distintos. Se trata de una identidad ontológica que define tanto su vida como su obra. En su célebre relato La Biblioteca de Babel, la realidad se describe como una estructura cosmológica compuesta por un número tal vez infinito de galerías hexagonales que albergan todos los libros posibles. Esta biblioteca funciona como una enciclopedia total que agota cada combinación imaginable del lenguaje. Lo fascinante de esta construcción es la dialéctica entre lo limitado y lo infinito. Aunque el recinto se construye sobre la base de apenas 25 grafismos básicos, las combinaciones resultantes tienden a la infinitud, convirtiendo el espacio en un laberinto inabarcable para el entendimiento humano. Borges personifica así al escritor que vive aislado en una biblioteca que lo contiene todo, donde el placer supremo radica en el tránsito infinito de un libro a otro. Dentro de este caos aparente de combinaciones, surge la figura mítica del libro total,
un volumen único que contendría la clave del universo y justificaría la existencia de todas las demás galerías. El narrador borgiano ruega a los dioses que al menos un hombre, en algún momento del tiempo, haya logrado examinar este libro, reflejando la búsqueda incesante de sentido del hombre moderno dentro de un cosmos que no parece tener límites físicos ni temporales. Si un caminante recorriera esta biblioteca en cualquier dirección, descubriría finalmente que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, confirmando que la circularidad es la única forma de conciliar la materia finita con el espacio babilónico. La lectura como acto vital y el destino del bibliotecario. En el universo borgiano, la existencia humana está subordinada a la palabra escrita. Para él, la lectura es un acto vital donde la vida y la literatura se identifican plenamente. Sus textos están densamente poblados de intertextualidades, citas tanto reales como inventadas y diversos materiales librescos, lo que prefigura al hombre moderno como un ser capaz de extraer los datos de su realidad a través de la lectura. De hecho, en su pensamiento, la experiencia de la vida es, esencialmente, posterior a la experiencia de leer. Esta concepción alcanza su punto más humano y trágico en la figura de los bibliotecarios de Babel, esos buscadores que envejecen y mueren entre los anaqueles en una peregrinación constante por un conocimiento que, aunque parece accesible, permanece cifrado. La vida de estos bibliotecarios es una metáfora de la soledad absoluta ante la infinitud del espacio y el tiempo. El laberinto, por tanto, se presenta no solo como un reto intelectual, sino como el destino final que culmina con la muerte. Sin embargo, esta visión no es puramente pesimista. La biblioteca babilónica justifica la existencia del mundo a través de la palabra, integrando la circularidad como la única forma posible de orden frente al caos. Borges nos enseña que, en un universo que puede ser tanto una cárcel como un paraíso de anaqueles, el hombre encuentra su propósito en la búsqueda de ese orden absoluto que reside en la literatura.